Hola, buenas tardes. Yo le voy a hablar sobre el calentamiento global, que es el punto 3 en actividad integradora. Le voy a explicar un poco sobre esto. Para empezar, ¿qué es? Bueno, es un efecto invernadero, pero ¿esto cómo se da? Bueno, esto se da por un proceso de radiación térmica emitido por la Tierra, quedándose atrapada entre las atmósferas debido a los gases de ese efecto. Ahora, los efectos que hay en el clima gracias a calentamiento global, pues para empezar, varias veces nos hemos hecho la pregunta que si en verdad es necesario cuidar nuestro planeta. Pues sí, y solo con el ejemplo que voy a dar, que es el de la falta de agua potable y la sequía, que solo con saber que nuestro cuerpo ocupa el 60% de agua, pues ya desde ahí ya empezamos a captar que el agua es muy necesaria, y que solo con decir que hoy en día el 0.025% de agua ya es potable, mientras que la otra ya es agua de desechos, ya no sirve. Y como ya he mencionado lo del agua, también que antes decían que los manantiales vuelven a renacer, pero hoy en día ya no renacen por lo mismo de las sequías, de toda esta contaminación. Entonces, pues ya es un tema más delicado. Otros ejemplos es las olas de calor, las inundaciones, ya mencionaba las sequías y la falta de agua potable, entre otras más. Y ahorita que comenté las olas de calor, vamos a pasar a lo de la temperatura. En los últimos 100 años, la temperatura ha sido de 0.76 grados Celsius. Entonces, como dice la palabra, ha aumentado y es algo malo. También otro ejemplo con el simple hecho de cuando dicen ponte protector solar para cubrir tu piel porque te pega cáncer en la piel y todos estos temas, entre otras más situaciones por causa del sol. Es por lo mismo que en nuestra atmósfera tenemos capas en la Tierra. Esas capas se van desgastando con tanta contaminación y hace que el sol, la radiación del sol nos pegue más directo y nos afecte más a la piel, a nosotros y a otras cosas. También hemos escuchado que por el sol hay incendios forestales. También esa es otra cuestión. Ahora pasamos a la relación de los gases. Los gases, bueno, tiene mucho que ver esto con los gases, con el tema ya hablado anteriormente, porque al principio expliqué que algo tiene que ver con los gases, y es exactamente con el gas de CO2, que es uno de carbono y dos de oxígeno. Más bien dicho, dióxido de carbono, que es un gas que es muy perjudicial hacia nosotros, ya que ese dióxido de carbono lo podemos encontrar en los incendios forestales, el humo que sale, en algunas empresas con su humo, en otros lugares, pero es el más común. Y dice aquí que si a mayor concentración de gases de efecto invernadero, a mayor retención de calor habrá. Y lo que quiere decir esto, que si incrementamos el efecto invernadero natural, provocaremos más calentamiento global y eso nos afectará a nosotros. Así que hay que ser conscientes de cuidar más nuestro medio ambiente para evitar esto y algunos otros temas más delicados. Gracias por su atención. Buen día, hoy les voy a hablar de la energía térmica, del calor y la temperatura. La energía térmica es el grado de energía interna contenido en un sistema termodinámico en equilibrio. El calor es la energía que se traslada de una sustancia con mayor movimiento molecular a una sustancia con menor movimiento molecular. Y esto es producto de una diferencia de temperatura. La temperatura es la medida de movimiento molecular de una sustancia y se mide en escalas termométricas. La diferencia entre energía térmica y calor es que el calor es una transferencia de energía y la energía térmica es la energía que tiene una sustancia.
La diferencia entre calor y temperatura es que el calor se ocupa de la energía térmica y en cambio la temperatura se ocupa de la energía cinética molecular. La diferencia entre temperatura y energía térmica es que la energía térmica es la energía que posee un cuerpo y la temperatura es la magnitud física que indica las agitaciones térmicas de las partículas. En la ley de los gases la primera ley la presión aumenta, disminuye cuando la temperatura es constante y la ley de Charles, el volumen, la volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Si una aumenta, la otra también aumenta, y si una disminuye, también disminuye la otra, mientras la presión permanezca constante. Ahora en la radical quizás dice que si la temperatura aumenta, la presión también aumenta, mientras el volumen es constante y es directamente proporcional. Ok, en este mapa de efectos de transferencia de calor nos dice que existen las dilataciones y después de dilataciones se deriva a 3 tipos de dilataciones: dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. La primera, dilatación lineal. En este tipo de dilataciones se hace o se ve en objetos de forma alargada y delgada a la vez, así haciendo que el calor o con el calor se alarguen y se expandan. En la dilatación superficial se ve en objetos que tienen área cuadrada, ya sean centímetros cuadrados, metros cuadrados, que tenga área. Con el calor va a hacer que poco a poco esa área se vaya expandiendo o haciendo más grande. Después tenemos la dilatación volumétrica. Esta se da mucho en objetos, o se da más bien en objetos que tienen un cuerpo con volumen o con dimensiones en 3D, como lo quieran llamar. El calor va haciendo que este cuerpo vaya creciendo de manera significativa poco a poco. Y en este mapa conceptual, que son cambios de fase de la materia, vemos que son 6 cambios de fase, o 6 fases diferentes: evaporación, ebullición, condensación, fusión, sublimación y solidificación. En la evaporación, las líquidas pasan a estado gaseoso. En ebullición, el líquido requiere que se llegue a cierta temperatura para que ocurra el cambio de fase. En la condensación, se da de gaseoso a líquido. En la fusión, está un sólido a medida que la temperatura aumenta se convierte en líquido, como por ejemplo de hielo a agua. La sublimación: el sólido pasa a una fase gaseosa sin antes ser líquida. Y en solidificación consiste en un cambio de líquido a sólido cuando se reduce la temperatura. Ejemplo, de agua a hielo. Gracias.